El ático de Velayud. Hubo un tiempo en que el terror no se fabricaba en servidores, sino en talleres llenos de látex y sangre artificial. Un tiempo en el que Transilvania no era un decorado, sino un territorio hostil de castillos en ruinas y sombras que devoraban la luz. En 1991, una pequeña productora llamada Full Moon hizo algo suicida. Viajaron al corazón de Rumanía para resucitar al vampiro más vil, asqueroso y magnético de la historia del celuloide. Radu Vladislas. Olvida la elegancia de Hollywood. Aquí venimos a mancharnos de sangre. ¡Bienvenidos a la cripta! Hoy en el ático de Velayud desmembramos pieza a pieza. Subespecies. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Para entender el impacto de subespecies, primero debemos diseccionar el cadáver de la industria cinematográfica de principios de los 90. Tras la caída del bloque soviético, Rumanía se convirtió en el salvaje oeste del cine de género. Charles Band, el visionario líder de Full Moon, vio una oportunidad de oro. Localizaciones reales que ningún presupuesto de Hollywood podría replicar por el mismo precio. No hablamos de sets construidos. Hablamos de las piedras frías de los Cárpatos, de niebla auténtica filtrándose por ventanas centenarias y de una atmósfera de abandono que impregna cada fotograma de esta obra. El rodaje en Rumanía no fue solo una decisión financiera. Fue una decisión estética que elevó a subespecies por encima de sus competidoras directas. La textura de la imagen tiene un grano sucio, casi documental, que nos transporta a una Europa del Este que todavía arrastraba las sombras de su historia reciente. Ted Nicolau, el director, utiliza la arquitectura gótica no como fondo, sino como un personaje más. Cada pasadizo del castillo de Hunedoara parece exudar la sangre de los que allí murieron. Pero el verdadero triunfo de esta primera entrega es la presentación de Radu Vladislas en un mercado saturado de vampiros que empezaban a ser demasiado humanos. Radu aparece como un recordatorio de que el vampirismo es, ante todo, una maldición biológica, interpretado con una entrega física absoluta por Anders Hove. Radu es una criatura de instinto puro. Sus dedos hipertrofiados, que parecen garras de un animal carroñero, no son solo un truco de maquillaje. Son una extensión de su codicia existencial. La forma en que Ove utiliza sus manos para acariciar el aire o para sostener la piedra de sangre es puro teatro, capaz
kabuki aplicado al horror. La piedra de sangre, ese artefacto que gotea el néctar de los santos, introduce una mitología que se aleja del catolicismo tradicional para adentrarse en un folclore mucho más pagano y primitivo. Aquí no hay agua bendita que valga frente al derecho de sangre de una dinastía maldita. El conflicto entre Radu y su hermano Stefan no es solo una lucha por el poder, es un debate filosófico sobre si un depredador puede negar su propia naturaleza. En este análisis vamos a profundizar en cómo esta dualidad marca el ritmo de una narrativa que, aunque sencilla en su superficie, esconde capas de simbolismo sobre la corrupción de la herencia familiar. En este bloque nos adentramos en el taller de los milagros. Si algo define a subespecies es su negativa rotunda a rendirse ante las limitaciones presupuestarias de Charles Band. El verdadero héroe en las sombras aquí es David Allen, una leyenda del stop motion que entendió que las criaturas, las llamadas subespecies, no debían ser solo monstruos, sino extensiones físicas del propio Radu. Estas criaturas, nacidas de los dedos amputados del protagonista, representan uno de los últimos suspiros de la animación tradicional antes de la invasión digital de Jurassic Park. Cada fotograma de estas pequeñas gárgolas, moviéndose por las paredes del castillo, es una oda a la paciencia. La técnica del Go Motion se utilizó para suavizar el movimiento, aplicando un ligero desenfoque que las hacía sentir orgánicas, integradas en la atmósfera húmeda de Transilvania. No es solo mover un muñeco, es entender la física del peso, la gravedad y la amenaza. Pero la maestría técnica no termina ahí. Hablemos del maquillaje de Anders Hove Wayne Todd y el equipo de efectos trabajaron en un diseño que evocaba el Nosferatu de Murnau, pero con una capa de realismo moderno. La prótesis dental de Radu fue diseñada para que el actor no pudiera cerrar la boca por completo, obligándole a salivar constantemente. Esa sangre que gotea de sus comisuras no es un efecto de postproducción, es una mezcla de jarabe de maíz y pigmentos que Ove debía gestionar mientras declamaba sus líneas. Sus dedos, alargados mediante prótesis mecánicas sutiles, permitían una expresividad casi arácnida. En este segmento del análisis, desglosamos cómo el uso de la iluminación lateral, claroscuro, acentuaba cada grieta de su piel de látex, convirtiendo al actor en una escultura viviente de horror gótico. Compararemos este trabajo artesanal con el CGI de la época, demostrando por qué lo físico siempre tendrá una verdad que los píxeles no pueden replicar.
Aquí diseccionamos la narrativa de la piedra de sangre y la estructura dinástica de la película. Subespecies no es una simple historia de chicas contra monstruo. Es un drama shakespeariano teñido de rojo. El conflicto central entre Radu y su hermano Stefan es la lucha entre el ego y el superyo. Radu acepta su naturaleza depredadora con un orgullo satánico, mientras que Stefan intenta mantener un vínculo con su humanidad perdida a través de la música y el amor. La piedra de sangre es el elemento más fascinante de la mitología creada por Ted Nicolaou. Es una reliquia que gotea la sangre de los santos, permitiendo que el vampiro se alimente sin el pecado del asesinato. Es una metáfora de la adicción y del privilegio heredado. Radu no solo quiere la piedra por hambre, la quiere porque es su derecho de primogenitura. En esta sección analizaremos cómo la película subvierte el tropo de la final girl. Las protagonistas no son solo víctimas, son el catalizador que rompe el equilibrio de una familia maldita que llevaba siglos en un estancamiento letal. Exploremos la psicología de Radu, un ser que, a pesar de su fealdad externa, posee una oratoria hipnótica. Anders Hove dota a Radu de una vulnerabilidad extraña. Un rey solitario en un trono de escombros. Analizaremos las secuencias de diálogo donde la cámara se cierra en primer plano sobre sus ojos amarillentos, captando una mezcla de odio ancestral y una soledad infinita. Esta profundidad de personaje es lo que permitió que la saga continuara. No estamos ante un slasher mudo, sino ante un villano con una filosofía clara. La sangre es vida, y la vida pertenece a los más fuertes. Es un análisis sociológico sobre la aristocracia decadente de Europa del Este aplicada al mito del vampiro. Para cerrar este análisis, debemos hablar del impacto a largo plazo de subespecies en el mercado del directo video. En una época donde las secuelas solían ser copias baratas, la saga de Radu mantuvo una coherencia visual y narrativa envidiable a lo largo de sus 4 entregas principales y su spin-off, Vampire Journals. La franquicia logró algo que muy pocas producciones de serie B consiguen: crear un icono. Radu Vladislas está a la altura de Pinhead o Freddy Krueger en términos de reconocimiento visual para el fan del género. Analizaremos cómo la Full Moon logró capitalizar este éxito, creando un universo expandido antes de que el término estuviera de moda. La estética de la película influyó en toda una generación de directores independientes que aprendieron que rodar en Europa del Este era la clave para obtener un valor de producción masivo con un presupuesto mínimo. Concluiremos reflexionando sobre el estado actual del terror en un mundo
rodeado de filtros perfectos y terror elevado. Subespecies se mantiene como un bastión de la resistencia. Es cine de guerrilla, hecho con amor por el material original y un respeto sagrado por el maquillaje de monstruos. Es la prueba de que, si tienes un buen villano, una localización atmosférica y un equipo de efectos dispuestos a trabajar 20 horas al día, puedes crear una leyenda que sobreviva al olvido. Radu sigue vivo en cada videoclub mental de los que crecimos en los 90, recordándonos que el verdadero horror no necesita ser bonito, solo necesita ser real. Y así, entre las ruinas de lo que un día fue el sueño de la Full Moon, cerramos este análisis de subespecies. Radu Vladisla sigue ahí, esperando en la penumbra de algún castillo rumano, recordándonos que el látex siempre tendrá más alma que el silicio. Si te ha gustado este viaje al corazón de la serie B, suscríbete y activa la campana para más autopsias cinematográficas. Comparte este video si tú también crees que el stop motion es un arte perdido que merece ser rescatado. Nos vemos en el próximo rincón oscuro de este canal. Porque recordad, en el ático de Belayud, el sol